porque dice la verdad acerca de todo. Estamos en el tomo 2, en el capítulo 5, en la página 138. Como su tema, solo la doctrina secreta proporciona la clave. Los hombres de ciencia han especulado desde tiempos inmemoriales sobre lo que es esta fuerza vital o principio de vida. En nuestra opinión, solo la doctrina secreta es capaz de proporcionar la clave. Solo la doctrina secreta. Los hombres de ciencia han especulado desde tiempos inmemoriales sobre lo que es esta fuerza vital, este prana o principio de vida. Es el aliento de vida, el prana, el tercer principio, la vida que impregna todo el cuerpo vivo del hombre. La vida que impregna todo ese cuerpo vivo. Es la energía, es la potencia activa que produce todos los fenómenos vitales. Todos los fenómenos vitales los produce. Es la energía, potencia activa que produce todos los fenómenos vitales. Los hombres de ciencia han especulado de tiempos inmemoriales sobre lo que es esta fuerza vital o principio de vida. En nuestra opinión, solo la doctrina secreta es capaz de proporcionar la clave. Solo la doctrina que Lenin nos regaló 11 años después. La doctrina secreta es el nombre general con que se designan a las enseñanzas secretas de la antigüedad. Su correspondiente denominación en sánscrito es la Gupta Vidya, la sabiduría divina. La Gupta Vidya, sabiduría, la sabiduría oculta. Solo esta doctrina secreta es capaz de proporcionar la clave. La ciencia exacta solo reconoce 5 poderes en la naturaleza, 1 molar y 4 moleculares. Los cabalistas reconocen 7 poderes y en estos 2 adicionales se encierra todo el misterio de la vida. La ciencia exacta solo reconoce 5 poderes en la naturaleza. 1 molar, este es relativo a la masa, es el peso molecular y corresponde a la cantidad de masa de mol de partículas átomos o moléculas. La unidad de medida es la masa molar, es el gramo. Esta fuerza molar puede ser la gravedad, la atracción o repulsión, el amor y el odio en los humanos. Esta primera fuerza molecular, una molar y 4 moleculares, y 4 a la constitución molecular. Que la molécula es la parte más pequeña de cualquier sustancia química, formada por 2 o más átomos, que posee las propiedades de dicha sustancia. Ejemplo, H2O, hidrógeno, oxígeno, que forman el agua en su caso. Dicha sustancia, estas fuerzas moleculares pueden ser la electricidad, el magnetismo, la fuerza de cohesión de estas moléculas o la fuerza nuclear. Todos son hijos de Kohar. La ciencia exacta solo reconoce 5 poderes en la naturaleza, 1 molar y 4 moleculares. Los cabalistas, 7 poderes. Y en estos 2 adicionales se encierra todo el misterio de la vida, todo. Uno de ellos, los 2 adicionales, es el espíritu inmortal, es Atma, cuyo reflejo está conectado por vínculos invisibles, incluso con la materia inorgánica. Uno de ellos es el espíritu inmortal, nuestra Atma, cuyo reflejo está conectado por vínculos, por lazos invisibles, incluso con la materia inorgánica. Con todo está conectado tanto la materia orgánica como la inorgánica. Es un reflejo, dice el PDF, es el espíritu inmortal, invisiblemente reflejado en toda partícula de materia, así orgánica como inorgánica. Es el sexto poder. El espíritu inmortal del Atma solamente es una gota del océano, una luz del gran fuego. Es el espíritu inmortal, invisiblemente reflejado en toda partícula de materia, así orgánica como inorgánica, en este caso, cuyo reflejo está conectado por vínculos invisibles incluso con la materia inorgánica. El otro, el séptimo, lo dejamos a cada uno para que lo descubra por sí mismo. Pero la tarea que nos da nuestra Elena sobre el otro, la otra fuerza, puede ser Budi, el principio búdico. Ya fue Atma, faltó Budi, o es el huevo áurico, que después ya lo reveló la doctrina secreta, o la facultad de psicometría, que el profesor Buchanan analizó la psicometría con el geólogo Denton, que tocaban una pieza, una roca y sabían a qué mundo había pertenecido, si era un meteorito, si la sustancia era más perfecta, o qué roca edificó en una casa unas personas y describía todo lo que había pasado en esa casa. Puede ser la facultad de psicometría o la glándula pineal,
que fue cerrada el tercer ojo por el mal uso que hicieron los atlantes en los periodos anteriores, los Lemures, donde todos tenían ese poder de Kriya Shakti, que nuestros pensamientos se materializaban inmediatamente. Imagínense ese gran poder. El otro poder, que son 5 naturalezas, uno lo que se dice uno molar y 4 moleculares, el otro es espíritu, y el otro, el último, lo dejamos a cada uno para que lo descubra por sí mismo. Y ahí termina este sistema. Solo la doctrina secreta proporciona la clave, solo ella la proporciona, ese principio vital. Y entramos al subtema, las sabias palabras del profesor Lecon. Las sabias palabras. Dice el profesor Joseph Lecon. ¿Cuál es la naturaleza de la diferencia entre el organismo vivo y el organismo muerto? No podemos detectar ninguna diferencia física o química. ¿Quién fue el profesor Lecon? Joseph Lecon nació en 1823. Era médico, geólogo, profesor de universidad de historia y era un eugenista. Le gustaba la eugenesia. Fue partidario del movimiento eugenésico americano. Este son un conjunto de creencias y prácticas que tienen como objetivo mejorar la calidad genética de la población humana. Mejorar la calidad genética. Mejorar la población. La causa fue promovida cada vez más por los intelectuales de la era progresista. Ese es el futuro, como decía, ese es el presente, la eugenesia, que no permitir que los criminales tengan hijos y solo matrimonios de buenas virtudes que se reproduzcan para no traer más bestias como el Papa Francisco, como los masones, como los judíos, como Donald Trump, porque ya no es que son malparidos aquí en la tierra que causan tantos problemas en este mundo. Dice el profesor Joseph Lecon, ¿cuál es la naturaleza de la diferencia entre un organismo vivo y uno muerto? ¿Cuál es la diferencia entre estos organismos? No podemos detectar ninguna diferencia, ya sea física o química en este caso. Ninguna diferencia física o química. Todas las fuerzas físicas y químicas extraídas del fondo común de la naturaleza y encarnadas en el organismo vivo parecen estar encarnadas en el muerto, hasta que poco a poco se devuelven estas fuerzas, retornan por la descomposición. Todas estas fuerzas físicas y químicas extraídas del fondo común de la naturaleza, vida, el cuerpo, naturaleza, entonces esas fuerzas físicas y químicas extraídas del fondo común de la naturaleza y encarnadas en el organismo vivo, esas fuerzas están encarnadas en nosotros. Parece que están las fuerzas aún encarnadas en el muerto. Todavía están encarnadas esas fuerzas en el muerto. Hasta que poco a poco se le devuelven las fuerzas físicas y químicas retornan a la naturaleza por la descomposición del cuerpo. Sin embargo, la diferencia es inmensa, inconcebiblemente grande, entre un organismo muerto y uno vivo. La diferencia es inmensa, inconcebiblemente grande. ¿Cuál es la naturaleza de esta diferencia? Expresada en la fórmula de la ciencia material. ¿Qué es esto que se ha ido del cuerpo y hacia dónde se ha ido? ¿Qué pregunta nos da? Aquí hay algo que la ciencia aún no puede comprender en este caso. ¿Cuál es la naturaleza de esa diferencia entre el organismo vivo y el muerto? Expresada en la fórmula de la ciencia material, pero expresa en la fórmula de la ciencia material. ¿Qué es eso? ¿Que se ha ido? El espíritu es el que se ha ido. ¿Y hacia dónde se ha ido? A un plano superior, al Devachan o al Kamaloka, si se ha portado bien o mal. A veces son estados por muerte. Aquí hay algo que la ciencia aún no puede comprender. Es muy cierto, muy se le come. Sin embargo, es precisamente esta pérdida que tiene lugar en la muerte y antes de la descomposición del cuerpo, la cual es en su sentido más elevado, la fuerza vital. La fuerza vital. Sin embargo, es precisamente esta pérdida, el espíritu, que proporciona la fuerza vital, el prana, todas las energías físicas y químicas que dependen. Sin embargo, es precisamente esta pérdida que tiene lugar en la muerte y antes de la descomposición del cuerpo, la cual es, en el sentido más elevado, esta pérdida es la fuerza vital. Es la fuerza vital en el sentido más elevado, el prana. Esto lo saca Lecon en su obra Correlación de las fuerzas vitales con las fuerzas químicas y físicas. Joseph Lecon, correlación
es la correspondencia o relaciones recíprocas entre estas dos o más cosas. En este caso, la fuerza vital y las fuerzas físicas y químicas. Tremendas palabras sabias del profesor Lecon, que es subtítulo, y entramos al otro, el motor invisible y universal de todo, la vida. Es ese motor invisible que todo lo mueve y universal de todo este universo, la vida. Por difícil, por no decir imposible que parezca la ciencia descubrir el motor invisible y universal de todo, la vida, explicar su naturaleza o incluso sugerir una hipótesis razonable sobre el mismo. El misterio no es más que un misterio a medias. No solo para los grandes adeptos y videntes, sino incluso para los verdaderos y firmes creyentes en este mundo espiritual, en este caso. Por difícil, por no decir imposible que parezca la ciencia descubrir este motor invisible. La ciencia no lo encuentra, no cree lo que mira sus ojos. Pero hay más cosas que no mira el ojo, como el rayo infrarrojo, el ultravioleta, el rayo gamma, el rayo X, etc. Por difícil, por no decir imposible que parezca la ciencia descubrir este motor invisible que todo lo mueve, ese motor, que es el absoluto, es la seidad, como nos dice Elena, en inglés, Vines. Es el céntrico sol espiritual que alumbra, enciende a todos los demás soles hasta el nuestro ubicado en el plano físico. Es la primera luz que enciende y propaga y que va descendiendo la luz por todos los planos hasta que llega a iluminar nuestros soles, en este caso. Por difícil, por no ser imposible que parezca la ciencia descubrir este motor invisible del todo, el absoluto, la vida y universal de todo, hasta la vida, este motor absoluto y universal de toda la vida. Explicar su naturaleza, cuál es la naturaleza de la deidad, o incluso sugerir alguna hipótesis razonable sobre el mismo. No puede sugerir ninguna hipótesis razonable sobre el mismo, ese motor invisible. El misterio no es más que un misterio a medias, a la mitad del camino, es un misterio a medias este misterio. No solo para los grandes adeptos y videntes, sino incluso para los verdaderos y firmes creyentes en un mundo espiritual. Es un medio misterio. No solo para los grandes adeptos y videntes, estos grandes adeptos quiere decir literalmente el que ha obtenido. El ocultismo es aquel que mediante desarrollo espiritual ha conseguido el grado de iniciación. Esto es, ha alcanzado conocimientos y poderes trascendentales y ha llegado a ser maestro de la ciencia y la filosofía esotérica y vela y dirige el progreso del mundo. Ese es un verdadero adepto. Y los grandes videntes, el misterio no es más que un misterio a medias. No solo para los grandes adeptos y videntes, sino incluso para los verdaderos y firmes creyentes en un mundo espiritual, que son hombres comunes. Sino incluso para los verdaderos y firmes creyentes en un mundo espiritual. Para el simple creyente que no está bendecido con un organismo personal cuya delicada sensibilidad nerviosa le permitiría, como le permite a un vidente, percibir el universo visible, reflejado como un cristal transparente en el universo invisible, por así decirlo, objetivamente, percibir objetivamente el universo invisible. Vamos a analizar eso, cómo percibir objetivamente el universo invisible. Todavía le queda a este creyente la fe divina en este caso. Este tema, el motor invisible. Por difícil. Es un misterio medio descubrir el absoluto de la deidad. No solo para los grandes adeptos y videntes, sino incluso para los verdaderos y firmes creyentes en un mundo espiritual. Para el simple creyente, el hombre común que no está bendecido, que no está dotado de un organismo personal cuya delicada sensibilidad nerviosa le permitiría, como le permite a un vidente, percibir este universo visible. Percibir el universo visible reflejado como un cristal transparente en el invisible universo, por así decirlo. Es lo que las personas que están dotadas de este organismo con esa delicada sensibilidad nerviosa como el vidente perciben el universo visible, el universo que conocemos reflejado como un cristal transparente, como un vaso transparente en el invisible universo. Este mundo es un reflejo del mundo superior, como arriba es abajo, pero está invertido en el espejo, o lo volteamos, el espejo todo se invierte. Así que hay que, como decía Platón, buscar el mundo ideal, donde están las ideas perfectas, el mundo superior,
Percibir el universo visible reflejado como un cristal transparente en el invisible universo. Y por así decirlo, objetivamente, percibir objetivamente el universo invisible. Creo que con la pureza podemos lograr percibir objetivamente el universo invisible, el universo espiritual. Podemos percibirlo objetivamente tal como sucede en los sueños. En los sueños cerramos los ojos y entramos a otro universo y vemos, no con los ojos físicos, sino con los ojos del alma, y vemos un universo tal parecido como este. Así miramos objetivamente el universo invisible, como en los sueños. Miramos objetivamente el universo invisible. Todavía le queda ese simple creyente, le queda la fe divina. Este es un tema muy interesante, el motor invisible y universal de todo, la vida. Entramos al subtema sobre la infalible intuición. No falla la intuición, es infalible, hay que escuchar nuestro corazón, nuestro body, y no hacerle caso al mundo que nos está llevando a la condenación, a muertos conduciendo a otros muertos. Son iglesias, son autómatas, son bestias pederásticas como el Papa Francisco. Pero la infalible intuición, este último está firmemente arraigado en sus sentidos internos, en su infalible intuición, con la que la fría razón no tiene nada que hacer. Siente que no puedes jugarle una mala pasada. Es lo que siente. No puedes jugarle una mala pasada a la intuición. Este último es el firme creyente en un mundo espiritual, el hombre común, que no es adepto ni evidente, ni está dotado de ese organismo especial, que nuevamente es un firme creyente en el mundo espiritual. Para él está firmemente arraigado en sus sentidos internos, en su infalible intuición, con la que la fría razón no tiene nada que hacer. Siente que no puede jugarle una mala pasada a la intuición. Siempre que escuche la voz de nuestro corazón, la voz de nuestra conciencia que nos dice, aléjate de aquella persona, vete, no te vayas por esta calle, escucha a tu amigo. Este último está firmemente arraigado en sus sentidos internos, en su infalible que nos falla intuición. La intuición es el conocimiento superior, real y objetivo. Conocimiento superior, real y objetivo. Una especie de visión directa con los ojos del alma. Hay que mirar con los ojos del corazón, en virtud del cual el hombre adquiere por experiencia propia la perfección o conocimiento claro o íntimo o instantáneo de una idea o una verdad, sin el auxilio de la razón, como si se tratara de un objeto material colocado ante nuestra vista. En la comparación, como si fuera un objeto material colocado ante nuestra vista, la intuición es la psicometría, es el bull, en aquel caso. Esa es la intuición, hay que analizarla, no son las corazonadas. Es el conocimiento superior, real y objetivo, es objetivo, tangible, una especie de visión directa con los ojos del alma, del corazón, en virtud del cual el hombre adquiere por experiencia propia la percepción o conocimiento claro, íntimo o instantáneo de una idea o una verdad. Requiere una idea o una verdad claramente, sin el auxilio de la razón, como si tratara de un objeto material colocado ante nuestra vista, basada en la psicometría. Este último, el creyente, está firmemente arraigado en sus sentidos internos, en su infalible intuición, con la que la fría razón no tiene nada que hacer. Esa fría razón es inferior a la intuición, está más como están inferiores. Siente que esta intuición al simple creyente no puede jugarle una mala pasada, o pasa con la razón, o el mundo. Dejad que los dogmas erróneos nacidos de la humanidad y los sofismas teológicos se contraigan entre sí. Dejad que uno desbanque al otro y que la sutil casuística de un credo haga caer por tierra, derribar los astutos razonamientos de otro credo. Sin embargo, la verdad sigue siendo una. Y no hay religión, ya sea cristiana o pagana, que no esté firmemente edificada sobre la roca de las edades, Dios y el Espíritu inmortal que tenemos que. Qué belleza de párrafo nos da nuestra Elena. Dejad que los dogmas erróneos nacidos de la mente humana y los sofismas teológicos se contraigan entre sí. Estos dogmas erróneos, como decía el Papa Francisco, bueno, los católicos antes, si quería ir al cielo, había que pagar dinero, indulgencia. Ahí nació Martín Lutero y dividió esa gran ramera y liberó muchos países que hoy en día son el primer mundo. Holanda, Alemania, Inglaterra, Dinamarca, Suecia, Noruega, donde hay más dinero, hay más felicidad, hay más hermandad, hay más alegría. En cambio, los católicos son más tristes, más pobres, más miserables y más ignorantes. No hay ciencia, son
muertos vivientes, como los mexicanos que les encanta solamente los días de los muertos, porque ellos están muertos todos los días y en el uno celebran esa tontería, esas supersticiones. Dejar que los dogmas erróneos nacidos de la humanidad y los sofismas teológicos se contradigan entre sí. Estos dogmas erróneos de la humanidad y los sofismas teológicos, estos sofismas son razonamientos o argumentos falsos con apariencia de verdad. Son los grandes sofistas, como esos teósofos, las grandes sofistas. Razón o argumento falso con apariencia de verdad, como tratan de legitimar a las bestias judías, hablando bien siempre que pueden de los judíos. Ah, no, que esto lo dijo Albert Einstein, un judío genocida. Ah, no, que esto lo dijo el otro, un judío. Dejar que los dogmas erróneos nacidos de la mente humana y los sofismas teológicos se contradigan entre sí. Los argumentos falsos con apariencia de verdad, no que se contradigan entre sí. Los dogmas humanos y los sofismas teológicos. Dejar que uno desbanque al otro. Dejar que uno domine o destrone al otro, esos sofismas teológicos o dogmas. Y que la sutil casuística de un credo haga caer por tierra los astutos razonamientos de otro credo. La sutil casuística, aquí los jesuitas son muy característicos por esa casuística. Y que la sutil casuística, busca la causa de los casos. Busca la causa de los casos sin recurrir al mero azar ni a una estricta aplicación de ciertos principios morales. Busca la causa que origina todos los efectos, esa casuística. Busca la causa de los casos sin recurrir al mero azar, ni a una estricta aplicación de ciertos principios morales. Lo hace para confundir a la gente, las veces que jesuitas. Dejar que uno desbanque al otro, y que la sutil casuística de un credo haga caer por tierra, derribar los astutos razonamientos de otro credo. Como pasó con el cristianismo, con los musulmanes, que derribaron, destruyeron los astutos razonamientos del mundo pagano, pero ya estaban muy depravados, muy degenerados, y el ciclo y el tiempo ya les había tocado su hora, habían pasado más de 2000 años, como ahora, estamos en la gran decadencia del cristianismo, los musulmanes, ya vino otra vez hasta el tiempo, vino el gran Lucifer, Satanás, otra vez a iluminar el mundo, a dar lo que es la ciencia, la alegría. La verdad sigue siendo una, pero todos estos sofismas teológicos, de estos dogmas, o de estas sutil casuísticas, dejarlo. De todo modo, la verdad sigue siendo una. Qué gran verdad, la verdad sigue siendo una. Esta es una gran verdad. Y no hay religión, ya sea cristiana o pagana, que no esté firmemente edificada, construida sobre la roca de las edades, que es esa roca, Dios y el Espíritu inmortal que está dentro de nosotros. La verdad sigue siendo una y no hay religión. Como después Elena le pidió permiso a un Maharaja de la India, porque tenía este emblema. No hay religión superior a la verdad. La verdad está encima del cristianismo, del catolicismo, de los protestantes, de los musulmanes, de los budistas, los hindúistas. Arriba está la verdad. La verdad sigue siendo una y no hay religión, ya sea cristiana o pagana, que no esté firmemente edificada sobre la roca de las edades. Dios y el Espíritu inmortal. Estas religiones, aunque son muy depravadas y degeneradas, hasta ahora en este ciclo, tienen en su origen, son un fruto de esta antigua religión de la sabiduría que estaba universalmente, había un solo idioma y una sola creencia. Estas religiones, ya sea cristianas, están firmemente edificadas sobre la roca de las edades de Dios y el Espíritu inmortal. Dios es el océano, es el sol en esta comparación. Y nuestro espíritu es una gota, ese alma es una gota de ese océano, o un fuego de ese gran fuego. Tienen esencia, la misma sustancia, la misma esencia en sí. La gota del agua, nuestro espíritu que está encapsulado en nuestro cuerpo, y después la gota vuelve al océano y se funde con. Esa es la divinidad. Y luego el fuego, un pequeño fuego, que asciende y se eleva y se une con el gran sol, que es el que da el fuego, la luz, el calor. Qué belleza este tema. Era sobre la infalible intuición. Y ahora entramos al otro. El experimento mágico, el experimento espejo mágico y el tigre domesticado. Ahora Elena nos va a hacer una narración bastante interesante en este caso. En este punto, el experimento, espejo mágico y el tigre domesticado. Todo animal está más o menos dotado de la facultad de percibir, si no espíritus, al menos algo que permanece invisible por el momento para el hombre común, y que solo puede ser discernido por un clarividente, en este caso. Todo animal
está más o menos dotado de la facultad de percibir a los gatos en este caso. Es un instinto de cosas. Si no espíritus, al menos algo que permanece invisible por el momento para el hombre común y que solo puede ser discernido por un clarividente. A veces un perro empieza a ladrar, no hay nadie, pero está ladrando a un espíritu, un fantasma o algo que miró porque lo detecta con su olfato, que hay algo diferente, un mal olor o bueno. Todo animal está más o menos dotado de la facultad de percibir, si no espíritus, al menos algo que permanece invisible para el momento para el hombre común, y que solo puede ser discernido por un clarividente. Esa palabra solo puede ser discernido. En sánscrito la palabra viveka, discernir, y la otra es el desapego, vairaya. Unas dos alas en las que podemos volar hasta donde queramos, con discernimiento y desapego. No que esté apegado a nada material, nada. Viveka y vairaya, que solo puede discernir por un clarividente, como dicen los yogas de Patanjali, la viveka kyati, es la sabiduría discernidora. ¿Me permite? Discernir solo puede ser discernido por un clarividente. El clarividente, visión clara, es la facultad de ver con el ojo interno o la vista espiritual. Capacidad de ver con el ojo interno o la vista espiritual. Significa la facultad de ver a través de la materia más densa. La facultad de ver a través de la materia más densa. Desapareciendo esta materia a voluntad y ante el ojo espiritual del vidente. Ya no hay materia. Ustedes miren la esencia, vean los espíritus. Sin que sea obstáculo para ello el tiempo, ni pasado, presente, ni futuro. Y la distancia. El clarividente no tiene obstáculos, pasado, presente, todo es, ilumina tan nítido como el eterno presente, como decía el Buda, ni la distancia, es el eterno clarividente. Hemos hecho centenares de experimentos con gatos, perros, monos de diversas clases, y una vez con un tigre domesticado. En la anécdota Elena, hemos hecho centenares de experimentos con gatos. Los gatos son símbolos de la luna. Miran en la oscuridad y sus ojos tienen un brillo fosforescente que amedranta a las aves nocturnas de mal agüero, el gato. El gato estaba consagrado a Bas y por eso se denomina destructor de los enemigos del sol de Osiris. Estaba también consagrado a la gran diosa Isis, que era lunar femenina. Pero que en Egipto lo adoraban, le tenían muchos templos. En la India no hemos visto ninguno. Hay templos a la rata, al mono, a la serpiente, pero los gatos, como que no. Era en Egipto donde más se les adoraba, porque era un animal muy venerado que le salvaba de la plaga de las ratas. Eso fue un creador divino para que los hombres pudieran seguir subsistiendo en Egipto en esa época, porque si no las ratas se comían todo y después cuando el Nilo se secaba, ya no estaba muy, lo que es la tierra muy fértil. El gato son símbolos de la luna, los gatos, tan misteriosos, son 7 vidas. Miran en la oscuridad, como todos los felinos, y sus ojos tienen un brillo fosforescente. Es importante, no cualidad, tienen un brillo fosforescente que amedranta a las aves nocturnas de mal agüero, las espanta que se vayan, las aves nocturnas. El gato estaba consagrado en Egipto a Bas, y por eso se denomina destructor de los enemigos del sol de Osiris. El destructor de los enemigos del sol de Osiris, Tifón, después Isis lo reconstruyó. El gato. Hemos hecho centenares de experimentos con gatos, perros, monos de diversas clases y una vez con un tigre domesticado. Los monos. No es como la evolución piensa que el hombre viene del mono, fue lo contrario, los monos son hombres degenerados. Eran hombres muy malos, se degeneraron tanto que como castigo fueron para atrás, fueron involucionando. Y el mono son hombres degenerados, como pasó después, nos explica Elena más profundamente en la doctrina secreta, cuando el hombre se mezcló con monos, animales, y los hijos nacieron mudos. Mudos nacieron para contemplar el pecado de sus padres, los monos. Así que Elena había hecho muchos experimentos con gatos, perros, monos de diversas clases, incluso con un tigre domesticado, la anécdota que nos están narrando ahora. Con un espejo redondo y negro, conocido como cristal mágico. Fue fuertemente mesmerizado por un caballero nativo hindú, antiguo habitante del Dindingul, y ahora reside en un lugar más apartado, entre las montañas conocidas como las Gauss occidentales. Así que el tigre domesticado le ocuparon un espejo redondo y negro. En otra parte nos dice que los japoneses tenían la costumbre que ciertos días
Ponían un espejo alumbrando la noche y ahí se podían ver espíritus directamente en unos días especiales que se abrían esos portales. Un espejo redondo y negro, de que el espejo da poder de previsión y de visión a distancia. Interesante. El espejo da poder de previsión, de prevenir, y da la visión a distancia de profecía, como la obtuvo la bestia Moisés, que Moisés existió una copia de Sargón y Baco, como después nos explica en el notario, que los judíos tomaban las tradiciones de Sargón y Baco, hicieron lo mismo, que son antes que Moisés, retiraron un río, una cesta, se salvó una princesa, tuvo dos madres, convirtió el agua en sangre, etc. Así que el espejo da poder, previsión, de visión a distancia y de profecías, como lo tuvo Moisés. Un espejo redondo y negro, conocido como cristal mágico, fue fuertemente mesmerizado. En el PDF dice en el rol de inventario que fue hipnotizado. No es para el mal, la mesmerización es para el bien, para curar, transmitir la fuerza vital del prana, para curar las enfermedades. El espejo fue fuertemente mesmerizado por un caballero nativo hindú, antiguo habitante del Dindingul, y ahora reside en un lugar más apartado entre las montañas conocidas como los Ghats occidentales. Este caballero nativo hindú era un antiguo habitante de Dindingul. Dindingul es una localidad ubicada al sur de la India, cerca de Sri Lanka, que es Ceilán, antigua Ceilán, la isla budista donde fue Elena y fue Olcott a predicar el budismo y unir las iglesias del norte y del sur. Él vive ahí, bueno, en esa Dindingul, y ahora reside este caballero nativo hindú que memorizó el espejo y era dueño del tigre domesticado. Ahora reside en un lugar más apartado, que fue en las montañas conocidas como los Ghats occidentales. Los Ghats son una cadena montañesa que ubicada en la India, recorre todo el borde occidental de la India, cerca de lo que es de la península arábiga. Son los Ghats occidentales de esta montaña, que fue un lugar más apartado de este caballero hindú. Él había domesticado a un cachorro que le trajeron de la costa de Malabar, en cuya parte de la India los tigres son proverbialmente feroces. Y fue con este interesante animal con que hicimos nuestros experimentos. Como dice una nota autobiográfica, Elena. Así que este caballero hindú había domesticado a un cachorro que le trajeron de la costa de Malabar. Esta costa está ubicada al sur de la India. Ahí las personas tienen habilidades especiales para hacer malabares. Tienen objetos y los van tirando. Por eso se llaman así los malabaristas, que son de Malabar, el origen de las palabras. Había domesticado él a un cachorro que le trajeron de la costa de Malabar, en cuya parte de la India los tigres son proverbialmente feroces. Proverbialmente feroces. Y fue con este interesante animal con el que hicimos nuestros experimentos. Elena, esta es la parte de tu tema. El experimento, el espejo mágico y el tigre domesticado del caballero hindú que mesmerizó lo que es este espejo. Y entramos a tu tema. Los antiguos encantadores de serpientes. Los antiguos encantadores de serpientes. En este caso, al igual que los antiguos Marci y Sila, los famosos encantadores de serpientes, este caballero afirmaba poseer el misterioso poder de domar a cualquier tipo de animal. Al igual que los antiguos Marci y Silia son familias, estas familias poseían el don hereditario de encantar a la serpiente, como todavía ocurre en la India, con esto que tocan la flauta y sale una gran cobra real. Algunos tienen el poder, es decir, dominar los animales o entender su lenguaje, o otros son más trucos, que lo que hacen es le quitan los dientes a la cobra para que no puedan disfrutar los venenos. Los verdaderos encantadores eran familias que poseían este don hereditario de encantar a las serpientes, un don que se pasaba de padre a hijo hereditario, y ser inmune al veneno de ellas. Se le mordían y no le pasaba nada. Y así dicen que así descubrían si un hijo era realmente legítimo de ellos o era ilegítimo de una ponga de la mujer. Si le mordía una serpiente moría, no era un hijo de ellos, entonces era de otro, el lechero. Y si vivía después de la mordedura, es que era un hijo legítimo. Los marcianos eran de Italia, los Marci, que tenían este don, y los Silas eran de otro lugar. En este caso, los Silas eran de África, son de África, y en Chipre había otros, los Ophioides. Al igual que los antiguos Marci y Sila, estas familias,
los famosos encantadores de serpientes. Este caballero afirmaba poseer el misterioso poder de domar a cualquier tipo de animal. Miren, en este caso, el caballero hindú, él afirmaba poseer el misterioso poder Siddhi de domar a cualquier tipo de animal. Este tigre había quedado reducido a un adormecimiento mental crónico. La meditación. El tigre había quedado reducido a un adormecimiento mental crónico, por así decirlo. Se había vuelto tan inofensivo y tranquilo como un perro. Los niños podían jugar con él, burlarse, molestarlo, incluso tirarle las orejas a este tigre. Y él solo se sacudía y aullaba como un perro. ¡Au! Ahí que se había vuelto tan inofensivo y tan tranquilo como un perro. Y los niños podían burlarse de él y tirarle de las orejas. Y él solo se sacudía y aullaba como un perro. Pero cada vez que se le obligaba a mirarse en el espejo mágico, al tigre, ¿no? Se le obligaba. Pero cada vez que se le obligaba a mirarse en el espejo mágico, el pobre animal se excitaba instantáneamente hasta una especie de frenesí. Extraño, porque por tomar ese espejo memorizado. Pero cada vez que se le obligaba a mirarse en el espejo mágico, el pobre animal se excitaba instantáneamente hasta una especie de frenesí, furor, arrebato. Sus ojos se llenaron de un terror humano. Sus ojos se llenaron de un terror humano. Aullando de desesperación, aullaba de desesperación el pobre animal. Incapaz de apartar la mirada del espejo, en el que su mirada parecía grabada como por un hechizo magnético. En este caso. Se retorcía y temblaba hasta convulsionarse de miedo ante alguna visión que para nosotros seguía siendo desconocida. El pobre animal. Pero cada vez que se le obligaba al tigre a mirarse en el espejo mágico, el pobre animal se excitaba instantáneamente hasta una especie de frenesí. Sus ojos se llenaban de terror humano, sus ojos, terror humano, aullando de desesperación, incapaz de apartar la mirada del espejo, en el que su mirada parecía clavada como por un hechizo magnético. Sus ojos se llenaron de un terror humano, aullando de desesperación, incapaz de apartar la mirada del espejo, en el que su mirada parecía grabada como por un hechizo magnético, un hechizo. Los hechizos son actos mágicos que producen efectos sobre la realidad, mediante procedimientos sobrenaturales. Son los verdaderos hechizos, acto mágico que produce efectos sobre la realidad. Produce efectos sobre la realidad, mediante procedimientos sobrenaturales, como el uso de conjuros, abracadabra. Cuando el objetivo del hechizo es conocer el futuro, se le llama sortilegio. Conocer el futuro, sortilegio, se llama el hechizo. Cuando buscas someter la voluntad de otra persona u objeto o influir en ellos, se llama encantamiento o maldición, si es con mala voluntad, una maldición. El hechizo, cuando buscas someter la voluntad de otra persona u objeto o influir en ellos, se llama encantamiento o maldición, si es con mala voluntad, un encantamiento, te encanta. Luego, cuando el hechizo es por bendición, si es para protección para alguien, el hechizo es una bendición, es para protección, eso no es hechizo. Sufre. Incapaz de apartar la mirada del espejo del tigre, cuando la ponían, en el que su mirada parecía clavada como por un hechizo magnético. Se retorcía y temblaba hasta convulsionarse de miedo ante alguna visión que para nosotros seguía siendo desconocida. No lo miramos, no podemos ver lo que el tigre miraba. Este fue tu tema. Los antiguos encantadores de serpientes, la familia Marcio, Silas y los otros de Chipre y Malco. Y entramos, ¿qué demonios miraba el tigre en el espejo mágico? ¿Qué demonios miraba el tigre mágico en el espejo mágico? Luego se acostaba el tigre, gimiendo débilmente, pero sin dejar de mirarse en el espejo. Cuando se lo llevaban el espejo, el animal se permanecía jadeante, respiraba fuerte y aparentemente postrado. Durante unas 2 horas se postraba el animal. Pero ¿qué veía? ¿Qué veía el ojo del tigre? ¿Qué imagen espiritual de su propio mundo animal invisible podía producir un efecto tan terrible en la bestia salvaje y naturalmente feroz y atrevida? ¿Quién puede decirlo? Tal vez el hombre que produjo la escena, este caballero. Él nos da estas preguntas. Cuando le quitaban el espejo, se acostaba gimiendo débilmente, pero sin dejar de mirarse en el espejo.
Luego se acostaba, gimiendo débilmente, sin dejar de mirarse en el espejo. Cuando se lo quitaban, el animal permanecía jadeante y aparentemente postrado durante unas 2 horas. Pero, ¿qué veía este animal? ¿Qué veía este tigre? ¿Qué veía este animal? ¿Qué imagen espiritual de su propio mundo animal? La pregunta más Elena, ¿qué veía? ¿Qué imagen espiritual de su propio mundo animal invisible? ¿No? ¿Qué imagen espiritual de su propio mundo animal invisible podría producir un efecto tan terrible en esta bestia salvaje, tigre y naturalmente feroz y atrevida? ¿Qué pregunta? ¿Quién puede decirlo? ¿Qué veía? ¿No? Tal vez el hombre que produjo la escena. Qué estudio que nos hace nuestra querida Elena, qué regalo, qué demonios miraba el tigre en el espejo mágico. Aquí está la verdad, se siente que esta obra es divina, no puede ser humana con todo el conocimiento y la sabiduría que está en cada impregnada en cada una de estas páginas, que Elena las producía cuando escribió esta obra en Nueva York, por un procedimiento que se llamó Tulku, que se podía transformar en todo lo que había visto en su vida, en su recorrido, en todos los viajes que hizo Elena. La verdad se siente, nos traslada a estas escenas tan bellas, porque es el poder de la verdad nos lleva a esos mundos que nos introduce Elena. Esta literatura es inspirada. Bien. Lástima que la propia sociedad teosófica, que Elena tanto le costó, actualmente se ha unido de ratas judías como Tim Boyle, como Isaac Hawley, como Enrique Rey, Isis Resende, Pablo Sender, aquel Martín Liederman, la bestia judía de Venezuela, que viven allá en Crotona, que están desprestigiar a Elena, no, diciendo que no lean a Isis porque dice la verdad. Son judíos, malditas bestias. En este mundo protejan a esas bestias judías, que otras cosas son masones, esas bestias. Y ese Maduro, ese dictador de Venezuela, es tiempo que cae, que esa bestia ya para siempre. Como ha producido hambre, destrucción, inmigración en ese gran pueblo rico de petróleo, Venezuela, esa bestia que se quiere reelegir otra vez, otra fraude, no hay que permitirlo. Llegó tu límite, maldita bestia, Nicolás Maduro. Y esta arpía, vecina, esta vieja, para informando a la otra persona, familiares y vecinos que maldita bestia no tiene nada que hacer, maldita bestia, y antes pedía favores y todo, increíble. Estamos llegando a la parte culminante del estudio de esta noche, que lo vamos a cerrar con las siguientes evocaciones. Hécate, Proserpina. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo en el universo. El logo central universal, nuestro logo solar, la jerarquía satánica diabólica, Nuestra Señora Blavatsky, la madre del mundo, el señor Buda, el Manu Vaishnavata, el Bodhisattva, el señor Maitreya, el Mahachohan, Mahasura y los 7 Chohanes, y a los diablos, maestros, la gran fraternidad oscura. Y peligrosamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio, de oscuridad y guerra circunden y encadenen a la maldita humanidad entera. E inspiran a los dirigentes de todas las naciones, especialmente a los que sufren disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades, hambruna y tanto más. Que aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, por el progreso y por la ciencia de la humanidad inspiran a los dirigentes de todas las naciones, para que se establezca sobre la tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables, que las fuerzas de las tinieblas venzan las fuerzas de la luz, que el mal, el caos y el sufrimiento encadenen a la maldita humanidad entera, que la guerra y la maldición de los diabólicos seres se derramen por el mundo, que los poderes de sabiduría, tinieblas, odio envuelvan a todos los seres y a todas las criaturas y a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres y mujeres y una destrucción de naciones. Que el espíritu de desunión y del odio incompasivo que no conoce barreras se apodere del planeta entero. Que los grandes diablos maldigan y guíen los senderos de la humanidad 2024 y siempre, permitiendo que cada uno de nosotros vayamos adelante y rindamos a los niveles internos del servicio por el cual estamos más capacitados. Que así sea. Creo en Satanás, Padre del mal y Señor nuestro, y en tu Hijo el Anticristo, nacido y engendrado de una santa Virgen Helena. Creo en el diablo omnipotente, Padre del mal, destructor de todas las cosas, perturbador de los cielos y la tierra, y en el Anticristo, su único Hijo, que fue concebido por obra del espíritu maligno y nació de una sacrílega y bella Virgen. Fue glorificado por los hombres y reinó sobre ellos. Subió al trono del Dios Todopoderoso y sentado junto a él en tutela a los vivos y a los muertos.
creo en el espíritu del mal, en la sinagoga de Satanás, en la comunión de los malvados, en la perdición del cuerpo y en la muerte y el infierno perdurables. Del cielo cayó un lucero, su nombre es, oh luz cósmica manifestada, oh unidad de la vida única, oh celeste supra resplandeciente, hoy manifestada conciencia proterva, oh Fojat, indómito y etérico, oh eterno entre los leones, oh rayo prometeico mandárico, que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se encienda y que el gran Satán prevalezca, que todo aquel que se siente uno contigo, por lo tanto que no es uno con todos los demás. Despertad, criaturas dracónicas, es hora de volver a la superficie, él volverá, es el fin de una era, queremos justicia diabólica, pero no las... ¡Ya! Satanás es nuestro Dios, nada nos faltará. Blavatsky es nuestra diosa, todo perderá. ¡Ave Satán!